En aquellos años estábamos metidos toda la juventud de Estella, el movimiento juvenil más en el Partido Carlista, que se llamaba ECA, Euskadiko Carlista Alderdia, Partido Carlista de Euskadi, y nos concentramos todos ahí. Bastante gente con la subida, la fiesta de Montejurra, que se celebra el primer domingo de mayo, pues yo creo que venían de todas las tendencias ideológicas en aquellos años porque era una protesta contra Franco. Y ahí estábamos todos metidos, sobre todo la mayoría de la juventud de Estella, por la juventud revolucionaria que éramos y es por naturaleza la juventud. Pues seguíamos ahí, no había otros partidos, no había otros movimientos, estábamos metidos todos ahí. Los sucesos fatídicos de Montejurra fueron el 9 de mayo del año 1976. Los trágicos dos muertos, como ya sabemos, de la historia, y ahí está en nuestra mente y memoria. Sí, eso ya sucedió más por los años 76, 77, que hubo huelgas bastante fuertes, como las de Salvat, las de ACNI, y después algún tallercico así pequeño, pero sí, eran huelgas sociales, pero también con un fondo político también, porque era cuando ya se terminaba una dictadura y se empezaba la tramitación de una democracia o pseudo-democracia, ¿no? Y también algo había en esas huelgas y en esos conflictos sociales y laborales. Bueno, como muchos que me conocen, yo soy de Ancín. Hasta el año 74 vivía en Ancín con mis padres y hermanos. Mis hermanos mayores viajaron ya a trabajar a Estella, en alguna fábrica de estas grandes. Y bueno, toda la familia trabajamos aquí a Estella y habían comprado los padres un piso, pero lo estaban construyendo aún. Y entonces nos ofrecieron entrar aquí en el frontón Lizarra como conserjes, que estaba mi padre. Y desde entonces conocí un poco lo que era el euskera. Tenía alguna anotación, porque había colonias de verano en mi pueblo, en Ancín, pero no teníamos mucho contacto con la gente de esas colonias. Pero el euskera ibas sabiendo que había otra cosa en este país, que teníamos una cultura, una lengua. Entonces me enteré más cuando llegamos aquí a Estella y en el frontón Lizarra, que estaba ubicada Lizarra y Castola. Pues sí, hablando en euskera, entre ellos. La lengua, pues sí, que la había oído muy poco hasta entonces. La había oído, escuchado, y menos leído. Entonces, pues bueno, entré un poquillo ahí y me enteré de lo que era, y que era un patrimonio nuestro, una lengua nuestra de aquí, una lengua la más antigua de Europa, todas esas historias, ¿no?, de lo que conllevaba lo que es un idioma, lo que es una lengua, que solamente sabíamos más que el castellano. Participaba en lo que eran las clases nocturnas de euskera, que es lo que ahora realiza el Euskaltegi, en este caso en Lizarra ECA. Pues eso fue no sé, los primeros contactos de aprendizaje en el idioma nuestro. La gente joven que estábamos, pues realizamos como un club, pero sin ninguna legalidad, que digamos, sino por la Junta de Padres de Castola, pues nos dejaron el local y estábamos los fines de semana pues haciendo juegos, leyendo revistas, tebeos, libros para los alumnos de Castola que estaban entonces. Me acuerdo que estaba Maya Pérez, Razkin, no sé, no me acuerdo las personas que estaban en ese club, pero sí, algunas veces tenemos salidas por el campo con don Esteban, el párroco de San Juan, que también era párroco de la Castola. Sí, sí, sobre todo al monte y a los alrededores de Estella, a conocer un poco Estella, ¿no? Santo Domingo, Peñaguda, San Lorenzo, era en Santa Bárbara también. Eran además recorridos de aquí, cercanos, al lado. Las clases nocturnas, bueno, con el nombre lleva, pues lo hacíamos a la tarde-noche, con el método de Jon Oñatibia, Tolosa, con ese método. Entonces, algunas palabras en euskera se me ha quedado con ese método y chocan para mí me choca mucho con el euskera de ahora, ¿no?, con el batúa, como teléfono a Urrestiquiñá, coche, bueno, no sé, de Villa y todas esas cosas, ¿no?
me chocaban y me siguen de vez en cuando chocando. Profesores teníamos pues a John Lizarraga, también estaba Josune, no me acuerdo el apellido, que era de Madoz, que su marido también trabajaba aquí, de Iracasle, que se llama Félix. Esos dos estaban, que recuerde que nos daban, cuando yo estaba, que recuerdo que nos daban euskera en las clases nocturnas. Pues como decía, yo de jóvenes, que recuerde ahora son dos personas, eran Amaya Pérez, Maribel Tellechea, y no me acuerdo, una Ortigosa, pero no me acuerdo cuáles de ellas. La Margarita, por supuesto que estaría, la Margarita y la Isabel, estaría una hermana más. Pues no me acuerdo así de nombres. No, antes en aquella época había mucha ilusión. No sé, una ilusión o algo de esperanza, ¿no? Porque esto cambiase y seguiría su curso normal, como tenía de ser. Sí, que el euskera no estaría perseguido como hasta entonces. Y entonces había esa ilusión y esa esperanza de que esto continuaría, ¿no? Y seguiría adelante. Sí, ya cuando dejaron mis padres la conserjería de aquí del Frontón, pues ya no estaba más en contacto, pero sí seguía con algún padre de Castola y de Casolés bastante, ¿no? Y alumnos de la Castola, bastante en contacto, pero no el mismo que llevó a esos 3 años tan fuertes. La cuestión entonces que es, en aquellos años ya empezaban las elecciones democráticas como en el año 77, que era el Congreso de Diputados, que recuerde. En el 78 era lo de la Constitución, en el 77 eran elecciones para el Congreso de Diputados, en el 78 para la Constitución española y en el 79 para las municipales. Sobre todo hubo bastante ilusión en esas, ¿no? En las municipales y forales. Y a raíz de ahí, pues ya aquí en ya íbamos en conjunto, tanto como municipales, como el ayuntamiento, como el Parlamento Foral, y después ya íbamos por separados. Cada uno ya cogimos una opción determinada. Sí, me metí ya en política de lleno, como se le decía. Pero siempre el referente tenía que hacer política, entre comillas. Mi referente era el euskera y la Lizarra y Castola. Las colonias que se realizaban, que era al refugio de la Riza, era una semana y era entre el mes, no sé si era último, cuando se daban las vacaciones en junio, julio. Y allí se veían un montón, bueno, casi todos los críos y crías de Castola, entonces, alumnos y profesores casi todos. Y después sacó un padre que estaba, y alguna madre que era la Carmen García, José Chucharri. Siempre se me va a quedar alguna en el tintero, y alguna. ¿Y quién más podría estar? Estaba igual la Pili, la mujer de Gonzalo Martínez. Y allí pues teníamos salidas, cada día teníamos unas salidas, pues ir a Lizarrate o a Dulans o a Quetmendi o la Raiza, ¿no? Porque es la Espeña, la Raiza y Echar. Pero nosotros íbamos, los que éramos un poco mayorcicos, bajamos a Barzuza a recoger la comida del día, el pan, carnes y tal, ¿no? Que no se podía guardar allí en el refugio. Entonces bajábamos y ahí estábamos, ¿quién era? Fermín Azpilicueta se llamaba. No, Berbete, era Fermín Berbete, Javier Azpilicueta, Miquel Arbeloa, de esa edad. Íbamos casi todos los días, bueno, a coger la comida del día y la subíamos otra vez, de mochilas para arriba, tanto. Alguna vez decíamos, para el año que viene vamos a echar un burrico para que nos lleváis la carga. Siempre era el comentario del camino cuando subíamos la carga al hombro. Bueno, anécdotas subiendo que nos perdimos de camino. Y aparecimos en Echavarri. Otra vez a subir para arriba. ¿A poco no llegamos ni para darles de comer a los chavales, a los alumnos? Llegamos a las 4 de la tarde con toda la carga. El inicio que se empezó a organizar desde el año 86 con una idea que yo creo, y espero no equivocarme, de Julián Larumbe. Una idea que un hombre
es biólogo del club montañero así mismo, y le gustaba, y yo creo que esa propuesta se lo dijo al director de entonces, a José Luis Gorostidi, y entre los dos lo pulieron y lo pusieron en marcha sobre el 87. Yo empecé a ayudarles en el año 88 por manos de Pello Cía, que estaba entonces Iracasle y Castola, o daba clases por lo menos, algunas clases, y coincidí con Pello Cía en el ayuntamiento, siendo concejales los dos en aquellos años. Era una marcha de orientación que duraba y dura, yo creo, durante 9 días, cada día en un sitio distinto arriba de Urbasa, y ahí solamente los chavales y chavalas interpretan lo que es una brújula, el manejo de las brújulas, el mapa, calificar el agua de las fuentes y manantiales que hay por Urbasa y ver el entorno natural, ¿no? Sí, más o menos. El tema del euskera, porque estaba Hombre, por medio, ¿no? el euskera está siempre presente, ¿no? Y es lo primordial de todo. No me acuerdo si era en el año 85, 84, 85, pues este amigo mío que tengo, que se llama Ricardo Galdeano, tenía una inquietud radiofónica y tal, pues siendo las guarillas, pues toda la gente echando una mano, ¿no? Nos entró también el gusanillo de esas inquietudes que tenía Ricardo. Entonces empezamos con una radio que era antes, que se llamaba Lizarra, Radio Lizarra, que estaba ubicado en la Plaza San Juan. Nosotros también empezamos con esa emisora, con el emisor de Radio Lizarra, y después ya que quisimos un poco más, pues tuvimos que comprar un emisor, ya cambiamos de local, que era en el Hospital Viejo, antes de las obras, de la reconstrucción, porque antes estaba metido también en el Hospital Viejo pues lo que es el Almudi, y a la sombra del Almudi pues estuvimos ahí metidos con la radio, que se llamaba, bueno, tuvo varios nombres, pero la última se llama Radio Sarata, se llamaba. Problemas legales, gubernativos, de todo, ¿no? Hubo. Algunas veces pues nos lo cerraban o la abríamos. En aquella época se llamaban las radios piratas, las famosas radios piratas, pues que hacíamos de todo. Hay entrevistas, música, concursos, de todo se hacía. Poco duró, ¿no? Duraría hasta el 86, duraría 3 o 4 años, no más. Como sucede con todo, pues entre 2 o 3 pues, se compran las cosas. Pero bueno, con toda ilusión, por la utilización de todo el colectivo. Pues entonces el emisor se quedaba allí, la antena también. Algún colegio ya tenía una radio ya propia, particular, entonces decidimos pues donarla a Lizarra y Castola. Es el emisor y lo que conlleva toda la tecnología y todo el material, ¿no? La antena aún sigue, la famosa antena aún sigue en el tejado. ¿Qué recuerdo yo de recreos de los chavales? Bueno, aquí solamente se jugaba, dentro del frontón se hacía mal tiempo, lo que es la cancha, si no estaba utilizada, algunas veces había algún follón porque había alguno jugando a la paleta, porque siempre se jugaba aquí desde las mañanas, porque venía gente de fábrica que trabajaban a turnos de las mañanas y las tardes. Entonces se hacía mal tiempo, pues los críos y las crías entraban dentro de la cancha porque así estaba el convenio, que yo recuerde, en los recreos. Y aquí, y sobre todo se jugaba aquí, en esta explanada, en esta plazoleta, sobre todo al lado de mi derecha, que había un columpio bastante raro, no había visto nunca un columpio hasta entonces, de ese tipo. Era una madera con 2 ejes y que se montaba un montón de críos y se le empujaba. Y yo lo único que recuerdo que estaba venga a empujarles ahí. Había más, ahora los árboles estos son pequeños, había grandes, jugaban ahí en la arena, porque estaba esto sin cementar aún, en las calles. Y los recreos eran más o menos de ese tipo. Después a la trasera de aquí del frontón también, cuando arreglaron
tiraron alguna huerta que había, alguna casa, dieron esa explanada que hay atrás y también se iba a jugar ahí, o los recreos y estar allí, ya de a buen tiempo. Mirando hacia atrás y viendo el presente, yo creo que era impensable hasta donde se ha llegado y lo que puede llegar ser Lizarra-Ikastola. Bastante ilusionado. Yo por mi parte, como es actualmente Lizarra-Ikastola, porque pensaba que iba a ser una cosa que no nos iba a llegar. Yo pensaba que no se iba a llegar más a lo que se ha llegado, que se va a quedar ahí en primaria, pero ahora está en la ESO y vete a saber hasta dónde se puede llegar, ¿no? Ojalá hasta si se puede traer la universidad, como hubo en aquella época en la Edad Media, en Irache, una universidad, pues ojalá podamos llegar hasta ahí, se pueda llegar hasta ahí.